es un curso de dones y estamos llevando este material. Yo espero que todos lo hayan traído, específicamente para que usted pueda entender sobre los dones. Y la razón principal del por qué estamos llevando este material y este curso es para que usted identifique, descubra y ponga al servicio del Señor los dones que el Señor ya le ha puesto a usted. A lo mejor a usted está funcionando en sus dones, qué bendición, aquí los va a confirmar. Pero si usted dice, pues yo solamente estoy sirviendo, pero no sé cuáles son mis dones, aquí los va a descubrir. Y si en algún momento ustedes dicen, yo no sé, no he servido, no estoy sirviendo porque no sé cuáles son mis dones, aquí le vamos a ayudar a identificarlos y a descubrirlos. Así que después de darnos la bienvenida, después de decirles el por qué estamos tomando este curso, pues vamos a entrar en materia y vamos a tomar un tiempo para repasar de manera general lo que hemos visto hasta acá. ¿Alguien me puede decir en su mente qué es lo que usted ha captado durante estos días, semanas anteriores que hemos llevado este curso de dones? ¿Qué ha aprendido usted en esta semana? Una cosa que haya aprendido usted, con eso es suficiente. Si no me dice nada, me voy a poner más nervioso porque eso significa que no soy buen maestro, ¿no? Pero ¿qué ha aprendido usted de esto? A ver, hermana. Excelente, gracias, hermana. Muy bien, un aplauso a la hermana porque se animó, la primera que rompió el hielo. Sí, hermana. Excelente, el que reparte es el Espíritu Santo, no es el pastor. Por lo tanto, no es la iglesia. Dale un aplauso a la hermana también porque acertó en eso. Ahora, es muy importante lo que dijo la hermana. Si el Espíritu Santo es el que da y es el que reparte, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué a veces usted quiere entregar los dones o su cargo o su servicio? Porque se nos hace fácil venir y, no, ya no, ¿verdad? Es como decir, aquel de los talentos, ¿verdad? Los tomó y los esconde, ¿no? Entonces, nada más le doy una picadita de eso. ¿Habías levantado tu mano? No, pero me dices. Los dones son para beneficio de la iglesia. Un aplauso por eso. Sí, los dones son para el beneficio de la iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, hermana. Que todos tenemos, aunque sea uno, pero tenemos dones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, un aplauso por eso. Sí, claro. Todos tenemos, aunque sea un solo don. ¿Alguien más? No tenga miedo. ¿Sí? ¿Estaba diciendo? Sí, el Espíritu Santo también capacita los dones para poderlos activar dentro de la iglesia. ¿Alguien más? Yo quisiera que dijera a alguien algo que estuvimos hablando y que hubo como que un punto en acuerdo y desacuerdo en algún momento, ¿verdad? Pero quisiera que alguien lo descubriera. A ver, hermana. Excelente, un aplauso por eso. Hay que desear los dones. ¿Y cuáles dones? Sí, los dones del Espíritu. Pero el apóstol, ¿se acuerda que el apóstol Pablo dijo, desead? ¿Perdón? Ok, ¿alguien que me pueda decir sobre eso? Sobre los mejores.
Algunos dones son mejores que otros, pero todos los dones son importantes. Excelente, muy bien. Ve que sí aprendieron, ¿no? Un aplauso a la hermana. Unos dones son mejores, pero todos los dones son importantes. Y para el apóstol Pablo, a ver, esta sí es una pregunta directamente mía hacia usted. Y para el apóstol Pablo, para él, ¿cuál era el mejor don? Según la Biblia, no. ¿Mandé? El de profecía, porque dice el apóstol Pablo, yo os aconsejo que deseen los mejores dones, ¿verdad? Todos los que ustedes quieran, pero más que el profeticéis, ¿verdad? El de profecía. Y vamos a entrar en materia el próximo sábado para comenzar a trabajar sobre el asunto de los dones, don por don. Son muchos, ahorita vamos a ver parte de esos, de cuáles son los dones y cómo se estructuran según el Espíritu Santo, cómo los va estructurando, cómo los pone en grupo y por qué los pone en grupo y para qué sirven, ¿ok? Bien, vamos a, si ya lo tienes ya lo tienes, puedes ponerlo. Vamos a hablar acerca de la identificación de los dones del Espíritu. La identificación de los dones del Espíritu. Identificando los dones del Espíritu. Muy bien. Vamos a ver unos pasajes de manera generales sobre los dones del Espíritu. Línea número 1, acá donde está mi hermano Federico. Romanos 12, 6 al 8. Fila número 2, donde está mi esposa. Primera de los Corintios capítulo 7, verso 7 y verso 12. Verso 8 y verso 10. Verso 28 y verso 30. Y verso 13, capítulo 13, perdón, al verso 1 y verso 3. A ellos les di más. Primera en los Corintios 7, verso 7, verso 12. No, perdón, 7, verso 7. Y luego capítulo 12, verso 8 al 10. Y luego verso 28 al 30 y capítulo 13, verso 1 al 3. Tercera fila, donde está mi hermano Carlos, Efesios capítulo 4, verso 7 al 11. Y última fila, donde está Eric, ¿verdad? La hermana Sandoval. Primera de Pedro capítulo 4, verso 7 al 11. Muy bien, vamos con la primera. ¿Qué dice? Vamos a ponernos de pies, vamos a hacer nos ponemos de pies y leemos fuertemente ese pasaje de Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. ¿Qué dice? Muy bien, muchas gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar. Vamos a ponernos de pie en la siguiente fila y vamos con Primera los Corintios capítulo 7, verso 7. Muy bien, capítulo 12, verso 8 al 10. A ver, vamos a empezar. ¿Ya lo tienen todos? Capítulo 12 de Primera los Corintios, verso 8 al 10. ¿Sí ya lo tienen? Listo.
Muy bien, versículo 28 al 30 del mismo capítulo. Muy bien, capítulo 13, verso 1 al 3. Gracias, hermano. Pueden ocupar su lugar. Nos ponemos de pie en la siguiente fila. Y vamos con Efesios capítulo 4, verso 7 y verso 11. Dice: muy bien, gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Siguiente fila. Primera de Pedro capítulo 4, del verso 7 al verso 11. Gracias, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos habla acerca de los dones. El apóstol Pablo a los Corintios, en Primera a los Corintios, habla acerca de los dones. El apóstol Pablo habló a los Efesios sobre los dones. Y el apóstol Pedro explica sobre el asunto de los dones. Mire qué interesante, cómo en la Biblia aparece tanto sobre el asunto y el sentir o el sentido de los dones. ¿Por qué? ¿Por qué el interés del apóstol Pablo y el interés del apóstol Pedro tratar sobre el asunto de los dones? Porque no puede haber una congregación y no puede haber un miembro o no puede haber un hijo de Dios sin que pueda servir al Señor o dejar de servir. La Biblia es muy clara al enseñarnos a nosotros acerca de que inmediatamente nosotros hayamos resuelto nuestra vida espiritual con Dios a través de recibirles, consagrarnos, santificarle, nosotros inmediatamente tenemos que servir. Mire, yo vengo de una congregación en mis años de cristiano que no, o sea, para empezar, para bautizar a alguien pasaba un sinfín de cosas, discipulado tras discipulado, y después de un año te bautizaban, si es que pasabas todo eso. Y después de bautizarte no te metían a servir, y menos si es que querías en el servicio de los dones que a muchas personas en algún momento les gusta, ¿verdad? Como diaconado, administración, dirección de programas, música, ministro de música, maestros.
uy, esos dones no te los soltaban tan rápido. Pero la iglesia hacía eso. La Biblia es lo contrario. La Biblia dice, en cuanto tú hayas recibido a Cristo, te hayas consagrado, te hayas bautizado, inmediatamente tú tienes que servir. El servicio es pronto, rápido y continuo. El asunto es que nosotros hay gente que todavía ve como el servicio como, no estoy preparado, no puedo, no estoy consagrado, no alcanzo ese nivel, y ven al servicio como un último lugar hacia donde llegar. Mientras que la Biblia nos menciona a nosotros en las Escrituras que el servicio es el primer punto de inicio de nuestra vida con el Señor. Nadie puede estar en mejor posición que aquella persona que tiene un servicio pronto con el Señor o en las cosas de Dios. Vamos a ver entonces cómo identificamos los dones del Espíritu Santo. Introducción, identificar los dones del Espíritu, ahí está, juntos, leemos juntos. Identificar los dones del Espíritu es de primordial importancia. Dios construye su iglesia al poner a trabajar a sus hijos con el don que Él nos ha dado. Una vez identificado el don, Él espera que los usemos y que lo usemos bien para su honra y gloria. Dijo el apóstol Pedro, lo leyeron los hermanos, dice, según el don que hayas recibido, ¿qué dice? Ministrelo a otros. O sea, esto es importantísimo. Según el don que nosotros tengamos, ministrelo a otro. Si el de profecía, a profetizar. Si el de presidir, con diligencia, ¿verdad? Si el de servicio, a servir. Si el de repartir, háganlo. Todos los dones que tú tengas, puedes hacerlo. Una ocasión recientemente, hace como unos años atrás, después de muchos años que no había ido al seminario Lacey, fui a recibir una capacitación y el director del seminario me conoce y sabe que yo soy músico. Entonces, dijo lo siguiente: el apóstol Pedro dijo en las Escrituras, según el don que tengas, ministralo a otros. Y me tomó y me levantó y me dice, usted tiene la habilidad y el talento de la música, pase y ministranos, dice. Entonces yo me quedé así como que, bueno, es cierto. Y me quedé reflexionando, después de que yo les ministré en la música, me quedé reflexionando es cierto, a veces nosotros monopolizamos, hacemos protocolos para servir en la iglesia. Y no es que esté mal, nos ayuda en protocolizar a lo mejor el servicio, como hay que estar en orden, hay que estar bien consagrado, hay que venir, hay que hacer. Sí, es parte. Pero más que eso, hermanos, mucho más que eso, lo más importante de nuestra vida, lo más importante es que usted y yo podamos servir al Señor. Y según el don, dice el apóstol Pedro, que tú tienes, ministralo a otras personas. Así que cada uno de nosotros tiene un don, lo tenemos que ministrar a otros. Ahora, ¿cómo vamos a saber sobre los dones? Bueno, lo primero que usted y yo vamos a hacer es, vamos a observar de manera detallada la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí vamos a encontrar, número 1, dones para el ministerio de la palabra. Mire, este grupo de dones se usa para el ministerio de la palabra. O sea, aquí entra la enseñanza, entra la ciencia, la sabiduría, entra los dones que ustedes ven ahí, son específicamente para la palabra, ya sea para la predicación, ya sea para la capacitación, ya sea para la enseñanza,
ya sea para el entrenamiento, todo lo que usted tenga que ver, los dones para el ministerio de la palabra entran dentro de ese grupo de dones que el Señor nos ha descrito. Así que vamos a ir uno por uno y vamos a irlos señalando, y un pasaje de la Biblia donde explica claramente acerca del don que haya. Así que esto va a estar un poco más interesante porque es hora de agarrar la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Es hora de agarrar la Biblia y empezar a estudiarlos don por don en donde aparece, porque quiero que usted, si yo les hiciera una evaluación y un examen, yo quiero que usted agarre la Biblia y sepa que existen esos dones dentro de los grupos y específicamente están en las Escrituras. Vamos con el primero entonces. El primero es el fuerte, juntos, apostolado. Y el apostolado no es más que el misionero, aquel apóstol que es quien sirve en la iglesia, quien instituye o más bien siembra iglesias o establece iglesias. Un apóstol no es una persona mayor que tiene muchas iglesias y que le rinden cuentas y que es el apóstol del apóstol. No, eso no tiene nada que ver con el apostolado. El apostolado es una persona que se dedica específicamente a la siembra de nuevas iglesias, al establecimiento del reino de Dios en la siembra de nuevas iglesias. Por ejemplo, en la Biblia, ¿quiénes eran los apóstoles que sembraban? Hay un apóstol dentro de las Escrituras que era un apóstol nato, ¿verdad? Con un don nato al sembrar iglesias. ¿Quién era ese apóstol? ¿Quién lo describe en la Biblia? ¿Quién era? No diga. ¿Quién? ¿Mande? Pablo. Pablo estableció muchas iglesias. ¿Qué iglesias estableció Pablo? Por acá dijeron uno. La iglesia de Corinto. ¿Cuál otra? Éfeso. La iglesia de Galacia. Sí. ¿Dónde? La de Colosas. La iglesia de Filipos. La de Tesalónica. ¿Cuál más? Yo sé que se están guiando por sus cartas, ¿verdad? Bien, todas esas iglesias, eso quiere decir que no hay mayor entrenamiento que conocer las cartas del apóstol Pablo de cómo instituyó en los viajes misioneros a las iglesias, cómo estableció, cómo sembró. Así que el apostolado tiene que ver con eso, con la siembra de iglesias. Es un misionero que arranca de cero, donde no existe, donde no hay. Y esa parte del apóstol es el que va a establecer todo el ministerio, ¿verdad? De las iglesias. Primero de Corintios capítulo 12, verso 28. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Aquí sí ya es que alguien lo tenga. Muy bien, dice el apóstol Pablo, primero puso Dios a unos, primero apóstol. Ahora, ¿por ser el primero es el mejor don? No, pero es importantísimo. ¿Cómo va a llegar el pastor si no hay un apóstol o un misionero que tuvo que iniciar la obra? Entonces el apóstol, el misionero, es importante para el establecimiento de la iglesia. Y algunos mencionan por ahí que el apóstol debe de tener en la mayoría, por lo menos, los dones que le circulan alrededor de él, dentro de los 5 ministerios. Debe tener el de profecía, debe tener el de evangelismo, debe tener el de pastoral y debe tener de maestro. Porque como inicia él, tiene que hacer todas las funciones.
regularmente. Cuando ya está establecida una iglesia, no, porque ya hay dones, ya hay miembros, ya hay hermanos, ya hay hermanas, ya hay personas de los cuales todos tienen dones, y ahí ya no se necesita un apóstol o un misionero. Ya lo que necesitas es un pastor para el rebaño. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, número 1 entonces, apóstol. Segundo don para el ministerio de la palabra. Siguiente dice, profecía. Y según 1 Corintios 12:28 lo acaban de leer, ¿qué dice? Después, luego, profetas. Profetas con el don profético. Y el don profético tiene que ver con la profecía. Y la profecía tiene que ver con la predicación. Ahora, hay dos, ya no me voy a meter en rollo porque eso lo vamos a tratar en la siguiente. Hay dos cosas. Uno, en el Antiguo Testamento la profecía iba acompañado para evidenciar o llamar la atención o corregir o exhortar o alinear al pueblo o a la persona. Y eran los profetas los que Dios mandaba para decir, hablar. Pero en el Nuevo Testamento la profecía tiene que ver con la predicación, que al mismo tiempo influye cuando un predicador, un pastor o un hermano está predicando, está en el púlpito o está acá y está predicando. Y te ha tocado a ustedes, a algunos de ustedes te ha tocado vivir la experiencia de decir, ay, ¿cómo lo sabe? Alguien le dijo. ¿Sí? ¿Le ha tocado esa experiencia? Ay, parece que todo me lo... Había una hermana por allá, no les voy a decir dónde, que decía, es que usted todo lo dice desde el púlpito. Le digo, ¿yo? Sí, todo lo dice, todo sabe y todo lo dice. Le digo, no soy yo. Es la función de la predicación, que el Espíritu Santo está trayendo a la luz tu vida. No es coincidencia. No tengo una bola de cristal para decir, ay, enséñame la vida, ¿verdad? De tal hermano, ¿verdad? A ver cómo anda. No, es la evidencia del Espíritu Santo en el momento en el que está dando la prédica, donde está llegando el mensaje y ese mensaje es confrontativo o confrontador o te está confrontando a ti. Por eso las personas, muchas veces cuando el mensaje toca el corazón y hay una persona que tiene que recibir a Cristo, ¿quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está confrontando. Entonces no voy a meter más en rollo porque eso lo van a ver ustedes en la siguiente, pero quiero decirles que después de eso, después del apostolado o del misionero, tiene que ver con la profecía, tiene que ver con la predicación, tiene que haber un pueblo que deba escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan quién tenía el don de la profecía o el don de la predicación en el Nuevo Testamento? Que le predicó a multitudes. ¿Quién? Pedro. Jesús también. Pedro. Y se levantó aquel varón diciendo, ¿verdad? Varones, estos hombres no están briagos, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo. Y empezando desde ahí les llegó. Y después dice que llegó hasta cierto momento en el que sintieron, se compungieron de corazón y sintieron y dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Entonces la predicación tiene que ver con la profecía que nosotros tenemos que hablar. Entonces, no tiene que ver solamente con el señalamiento, aunque va incluido, y quien lo tenga debe de saberlo usar, porque si no se malinterpreta el don. ¿Ok? Ya no les voy a decir más porque lo van a ver en la siguiente. Bien, tercero, del tercer grupo de los dones del ministerio de la palabra. El tercero, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Biblia? A unos apóstoles, primero apóstoles y luego evangelistas. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Ahí lo dice mucho mejor.
Ahora sí es pura Biblia, hermanos. Ahora sí, ¿verdad? Entramos a lo bueno. Pura Biblia. Juntos leemos, dice, y él mismo. Muy bien, el apóstol Pablo hace énfasis en ciertos grupos. Instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros. Hay cierto grupo, hay un cierto número. No todos son evangelistas, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son pastores, ni todos son maestros. Hay ciertos grupos y ciertas personas a los cuales el Espíritu Santo determina. Aquí debe de haber, porque en ninguna iglesia el Señor no deja que su iglesia esté falto de eso. Y si hubiese o fuera o hiciera falta alguno de los dones, el Espíritu Santo del Señor invitaría rapidísimo a alguien de afuera y lo traería y lo anexaría. El Señor anexa, hace llegar a aquellos que deben de ser salvos. Por lo tanto, entonces ellos van a aprender ese don espiritual. Entonces, ahí están los evangelistas. Hay un grupo de evangelistas, a otros evangelistas, y luego dice el número 4. El número 4 tiene que ver con enseñanza. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Regresan allá. Luego dice a los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Los terceros maestros, dice. Entonces, estos dones de enseñanza tienen que ver con el grupo de personas que Dios toma para que de esta manera enseñen al pueblo de Dios. Estos maestros cortan el error que muchas veces hay gente que está mal enseñándose. Por eso mucha gente cuando ve es importante que en la iglesia tengamos discipulados, tengamos entrenamiento, tengamos capacitación, tengamos cursos, porque si usted va y googlea algún ministerio en el internet, le va a aparecer un montón de cosas. Y si usted pone una palabra que usted quiere saber, le va a aparecer un montón de páginas. ¿Quién de ellos dice la verdad? ¿Quién de ellos? No se sabe. Entonces las personas que muchas veces hacen eso, entonces lo que hacen al no tener convicción de su conocimiento o a veces de no saber el conocimiento que Dios puede darles, optan por tomar cualquier cosa de allí y lo aprenden. Y esa es su ideología, su enseñanza o su determinación. Y así es como empiezan a enseñar o empiezan a divulgar su enseñanza. Y en la iglesia se tiene un montón de enseñanza. Mire, y yo, sin temor a fallar, quiero decir lo siguiente. No hay iglesia en la que muchos de los que asisten en las congregaciones todavía tienen doctrinas erróneas. E incluso hay unos que piensan que la muerte para muchos es un sentido de dormir. ¿Qué grupo enseña ese de la muerte como un dormir? Como un estado adormitado, un sueño. ¿Quién lo enseña? Los testigos de Jehová. Y hay gente que hasta en los velorios, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hasta en los velorios se enseñan esa parte, ¿verdad? Nuestro hermano no está muerto, él está dormido. Y uno dice, ¿cómo que está dormido?
Y si tú vas metiéndote más, te vas dando cuenta que hay una incorrecta enseñanza, aún sobre la muerte. Sobre la resurrección hay otras formas de personas que creen en una resurrección incorrecta. Y puedo hablar aquí de manera muchas cosas que en muchas iglesias se maneja la falsa enseñanza. Los maestros, como Dios instituye a través de su Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice: por eso he puesto en ellos a maestros con discernimiento, sabiduría y dones de ciencia, que tienen los conocimientos para enseñar y para sacar del error a las personas que en algún momento están. Entonces, no se espante en algún momento si lo que usted ha aprendido por en algún momento pueda llegar a estar siendo un error. ¿Ok? Un error. Porque es la forma que muchas veces nosotros lo hemos aprendido. Y a alguien que no tenía el don de la enseñanza lo enseñó. O a alguien se metió en un grupo de esos y lo tomó por ahí y se le hizo su ideología y su conocimiento y su enseñanza. Así es como operan los falsos maestros, tomando ideologías y enseñanzas incorrectas, filosofías incorrectas, vienen y lo penetran y lo enseñan. Por eso el apóstol Pablo habla mucho acerca de estos tipos de cosas en las iglesias y dice: no temas en confrontar a los falsos maestros, porque ellos enseñarán malas cosas. Por eso la Biblia dice: probad a los espíritus para ver si son de Dios, ¿no? Entonces, se lo dejo nada más ahí. Pero lo bueno es que usted tiene sentido para estudiar la palabra. Y lo importante, lo mejor, hermanos, en este don de la enseñanza es que toda prédica, e incluso esto que está aquí, que yo les estoy dando, no se quede usted con lo que yo le doy. Investigue, lea, pida al Señor que le dé sabiduría. Si es que le falta, métase, ore al Señor y pruebe el Espíritu y discierna en el Espíritu lo que les estamos enseñando. Porque hay gente que solamente viene y ajá, sí, lo que el pastor dijo, ajá, sí, lo que el pastor dijo, ya, suficiente para ellos, es la última palabra. Pero es gente que no escudriña las Escrituras. Hay que leer la palabra. Siguiente en el grupo. Siguiente del grupo. Número 5, juntos, ¿qué dice? Pastorales o pastorado. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 11? El pastorado. ¿Qué dice en el pastorado? Y él mismo constituyó a unos, a otros y a otros pastores y maestros. Esa "y" ya lo hace por aparte, que también hay un grupo de personas que son maestros, ¿verdad? Mire, incluso en la rama de los pastores, en la pastoral de la iglesia, hay pastores que traen el don de la enseñanza, que son maestros. Hay pastores que traen el don de la profecía, la prédica. Hay pastores que son más apóstoles, que son más misioneros. Hay pastores evangelistas. Y hay pastores. O sea que si en algún momento a usted le toca a un pastor y dice: ay, pero es que este pastor no hace lo mismo que hacía el anterior pastor, pues es por eso, porque cada quien dice que el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le repartió a cada quien según el don, y según ese don lo están ministrando. Así que si para muchos no son de curso, no son de enseñanza, no se preocupen, es según el don que tienen. Pero ahí está. ¿Qué corresponde al pastor? Lo vamos a estar viendo sobre lo que es un pastor
la razón de la iglesia al tener un pastor, qué es lo que tiene que enfocarse, eso lo vamos a estar viendo. Pero de manera general, quiero decirles que el pastor tiene la función de pastorear a las ovejas, guiarlas, dirigirlas, y en el ámbito administrativo es coordinar los trabajos y los quehaceres del rebaño, de la iglesia, de las ovejas. Al pastor no le toca hacer las cosas. Mire, estamos mal, lo van a ver, pero estamos mal enseñados muchas veces. Pensamos que el pastor fue instituido para que haga las cosas y la iglesia esté sentada en los asientos y no haga nada. Muchas veces esa es la mentalidad que tenemos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pastor guía, dirige, consuela, enseña, coordina, pastorea. No es que hace, sino que ayuda a todos los demás, agrupa a hacer el trabajo juntos. ¿Estamos de acuerdo? Lo van a estar viendo cuando ya estén viendo don por don. Ahorita solamente estamos dando una base y un tema totalmente general. Estos son los grupos para lo de la palabra. Pero siguiente del grupo. Número 6. El siguiente es sabiduría. ¿Qué tiene que ver con eso de sabiduría? Primero los Corintios capítulo 12, verso 28. ¿Qué tiene que ver? Que hay un grupo que tiene sabiduría. ¿Qué no la sabiduría lo debemos de tener todos? Pero sabiduría tiene que ver con ser sabio. Son los famosos hombres y mujeres que producen un consejo sabio. Y muchas veces no tiene que ser una persona adulta o una persona anciana. Puede ser también un joven. Puede ser una mujer o puede ser un varón. Puede ser el mismo pastor o a veces el pastor no tiene sabiduría. No es sabio. La sabiduría tiene que ver con producir sabias palabras en el momento exacto para el momento propicio. ¿Ok? Y a muchos nos falta sabiduría, ¿cierto? Pero hay otros que tienen sabiduría. Dice que la prudencia es amigo de la sabiduría, ¿no? El proverbista dijo que el principio es el temor al Señor, es el temor a Jehová. Entonces, si tú quieres empezar a ser sabio, lo primero que tienes que hacer es tener temor a Dios. Hubo un hombre en la Biblia a quien Dios le dijo: pídeme lo que quieras, lo que tú quieras, y yo te lo daré. Y ese hombre pidió. ¿Quién fue ese hombre? Por eso le dicen que consejos del sabio Salomón, dicen, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que sabio no tanto era, ¿no? Porque al último la regó. Porque muchas veces puedes tener mucha sabiduría, pero las das, las hablas, pero a veces no las practicas. ¿Estamos de acuerdo? No me quiero meter más en rollo de Salomón porque van a salir tristes de lo que yo le puedo decir. Y van a decir: ¿cómo? ¿En serio? Sí. Pero Salomón al último no fue tan sabio que digamos. Pero Dios le dio sabiduría en el tiempo que fue recto, ¿verdad? Y aún así el Señor lo bendijo con el hombre, siendo el hombre más rico hasta ahora de todos los tiempos. ¿Ok? Entonces ahí está, sabiduría. 12:8, gracias. Ahí ayúdenme por favor poniendo en sus papelitos 12:8.
12:8, ayúdame. ¿Qué dice 12:8? Gracias. Muy bien. Ahí está el pasaje, ¿verdad? Algunas palabras de sabiduría y otras palabras de ciencia. Voy más rápido, hermano, porque no tengo mucho tiempo. Siguiente columna, misma columna, siguiente, según su libro, la 7. Ciencia. 1 Corintios capítulo 12, verso 8 también, ¿verdad? Ahí está, ciencia. La ciencia no es igual a la sabiduría, mientras que la sabiduría se basa sobre prudencia, consejos, sabio. La ciencia tiene que ver con el descubrimiento de conocimientos, tiene que ver con la parte de la esencia de nuestra mente, y esa ciencia no todos la tienen. ¿Ha escuchado a personas que dicen: yo leí como 3, 4 veces el mismo capítulo y ni le entendí? ¿Le ha tocado vivir esas experiencias? ¿Por qué? Y hay gente que dice: es que estás en la carne, necesitas el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo tiene. Lo que no tiene es el don de la ciencia, no tiene los conocimientos. Ya lo vamos a ver un poco más metido. Entonces, ¿qué le está fallando ahí? Es que no todos tienen el don de ciencia. Por eso un maestro debe de tener el don de ciencia para poder enseñar. No es que se la saca de la manga, es que tiene una revelación perfecta. Bueno, a lo mejor no tan perfecta, pero sí profunda. Y ese don de ciencia le va a ayudar a poder interpretar correctamente los pasajes o los términos. Ahí no entra con consejos y sabiduría, ahí entra con la interpretación correcta. ¿Ok? Por eso es que si tú eres de los hermanos que te gusta mucho leer la Biblia, probablemente tienes el don de ciencia, porque los de dones de ciencia son los famosos ratones de biblioteca, los que todo el tiempo están pegados a los libros, ¿no? A los libros. Leen, se documentan, investigan, hacen, porque les gusta, porque ese don de ciencia les va a llevar a la interpretación correcta de la palabra y van a poder enseñar. Y los maestros deben de tener esto. Así que si tú eres un maestro o una maestra que yo ni preparo mi clase, ¿verdad? Entonces, algo anda mal ahí. Y la pregunta es: ¿qué le estás enseñando a los alumnos? ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Por último, número 8, creo vamos con el de discernimiento. ¿Discernimiento de qué? De espíritus. A ver, vamos con el pasaje. 1 Corintios capítulo 12, verso 10. ¿Estoy bien? Muy bien, leamos juntos, dice. Muy bien, discernimiento de espíritus. En este grupo, para poder descubrir, también lo debería de tener un maestro, porque puede discernir. Hay personas que dicen que tienen el discernimiento de espíritus, pero más que discernimiento de espíritus, son tentadores. O sea, van buscando a tientas a ver en realidad si le pegan a algo. Los que en realidad tienen el discernimiento de espíritu, inmediatamente se dan cuenta de cuáles son las acciones en la enseñanza de alguien o en la dirección de alguien que no está correcta. Son los famosos alarmas dentro de la iglesia que rápido distinguen una falsa enseñanza de la verdadera. Y créanme, no todos lo tienen también. Por eso dice a unos, a otros, a otros. Eso sí quiere decir que no todos son esas alarmas en la iglesia. Si todos fueran alarmas,
entonces todos estarían alerta. Pero como no todos están, hay gente que se deja llevar por alguien. E incluso si en algún momento la persona que está a tu lado te dice algo del hermano, del pastor, de la hermana, de la iglesia, de esta, y tú sin discernimiento de espíritu, rápido le haces caso. Ah, no, sí, ¿verdad? Qué mal es ese pastor. Ay, sí, y ya se confabulan. ¿Y saben qué? Les voy a decir una cosa. ¿Saben que los espíritus se atraen? ¿Sí sabe eso? ¿Sí sabe que un chismoso busca un? ¿Sí lo sabe? Porque los espíritus se atraen. Porque la carne se va a contraponer al espíritu. El que es espíritu intenta apagar el fuego de manera rápida. El que es sabio en su consejo y tiene el don de ciencia y tiene el don de discernimiento de espíritu, se da cuenta que cuando un hermano está hablando mal, o cuando alguien está diciendo mal, o cuando alguien está enseñando mal, rápido se da cuenta, no, es que, no, espérame, es que no es por acá. Estás malinterpretando las cosas. Pero la atracción del mismo error, del mismo pecado, del mismo espíritu, son atraíbles. El ratero atrae a otro ladrón. ¿Ok? Y el chismoso a otro chismoso. Por eso si estás diciendo a alguien, es porque te atrajo y te calienta, ¿verdad? Y entran entre el deseo y el anhelo de saber escuchar más. Y vamos a hacer, y vamos a armar, y hablan con, ¿cómo le llaman? Crean complot, ¿verdad? Y únase conmigo, y únase con nosotros, ¿verdad? Y esto somos, y son como partidarios. ¿Por qué? Porque dentro del grupito no hay uno que pueda discernir espiritualmente. Cuando alguien tiene el discernimiento de espíritus, dijo un profesor por ahí, desde aquí hasta similares o más allá, huele cuando una persona trae un chisme, un rumor, una mala enseñanza, una falsa profecía. Hasta allá, hermano, huele. Lo discierne, lo puede ver. Por eso hay iglesias que, miren, hermanos, la persona que se para aquí en el púlpito o allí tiene un poder que se le ha conferido, y una palabra puede hacer cambiar la mentalidad de todos. Por eso tenga cuidado cuando sube al púlpito. Por eso tiene que discernir bien lo que usted va a enseñar y va a dar. Una palabra puede destruir. Hay iglesias que han sido destruidas solamente porque alguien se subió y dijo algo, y sin discernimiento de espíritu todos lo aprobaron y dijeron, ah, sí, amén, eso es, sí es cierto. Y se fue metiendo el espíritu, y se fue metiendo, sin nadie en que hubiera uno que pudiera discernir en el espíritu de Dios. Esos que disciernen el espíritu, a mí me ha tocado vivir con personas así en las iglesias que dicen, no, es que yo tengo el discernimiento de espíritu. Yo tengo el discernimiento de espíritu. Porque a muchos ese discernimiento de espíritu son como los chismositos, son como los de la AFI, ¿no? Son los que todo el tiempo andan investigando ahí, ¿no? Andan viendo a ver qué es lo que está pasando, qué rumoran, qué dicen. Entonces, me ha tocado vivir las experiencias de decir, a ver, ¿usted dice que tiene el discernimiento de espíritu? Sí. Bueno, yo le voy a pedir que todas las mañanas se venga y busque a Dios. Lo quiero ver buscando a Dios en la mañana en la iglesia. Le voy a dar la llave de la iglesia, vaya y métase a orar. Uno que tiene el de discernimiento de espíritu está orando y está ayunando, porque no se confunde con cualquier chisme ni con cualquier rumor. El que tiene el discernimiento de espíritu está alerta porque sabe que está viviendo en el espíritu de Dios. Y lo que va a hablar, lo que se va a parar y a decir, simplemente tiene un discernimiento de espíritu. Hubo un hombre del cual en un pueblo, en Hechos,
que era maestro, pudo discernir los malos espíritus y pudo discernir bien, tanto que dice que en ese hecho estaban hablando mal de los cristianos, y ese hombre dijo lo siguiente: déjenlos, suéltenlos, ya no los azoten más, porque si esto es de hombres va a caer, pero si es de Dios no, porque si es de Dios esto va a permanecer y va a ser más fuerte. Ese discernimiento de espíritus hace en realidad que las cosas que se dicen están sobre el favor de Dios y la dirección de Dios. ¿Ok? El apóstol Pablo tenía ese discernimiento de espíritus. Él dice que una ocasión una mujer venía dando voces, ¿verdad? Y hablando, y de repente soltó y dijo, pudo discernir los espíritus y dijo, suéltala, ¿no? Y echó fuera al espíritu. Y desde esa vez lo quisieron matar, ¿no? ¿Por qué? Porque les había quitado lo que daba la economía para aquellos hombres. A veces requerimos de los Pablos que puedan discernir los espíritus y saber dónde sí y dónde no. E incluso, hermanos, conmigo, con mi esposa, con nosotros como pastores, disciernan si en realidad lo que estamos diciendo, porque a lo mejor nosotros tanto estamos metidos en esto que a lo mejor en algún momento podemos fallar. Nadie es perfecto. Y para eso yo siempre digo, para eso. Hubo una hermana que una ocasión dijo, mire pastor, yo no le quiero, solamente le quiero decir esto, mire, tenga cuidado. Yo le decía, hermano, gracias. Para eso están, para que me digan dónde estoy fallando, pero no para que me estén sacando mis trapitos al sol todo el tiempo, porque eso no es discernimiento de espíritu, eso es chisme y eso es mentira. Ser mentiroso, ¿no? Eso es andar buscándole nada más. El de que disciernen el espíritu, ve, observa, calla, escucha, ora, ayuna, y cuando ya lo tiene y sabe que es de Dios sin fallar, viene y de manera personal con las personas. Por ahí teníamos una persona que decía, es que yo veo en este y ese y ese. Lo jalaba a la oficina y yo le decía, venga. Y jalaba a la hermana o al hermano en quien en algún momento creía que. Y yo le decía, a ver, dice la hermana que. Y ahí en la oficina de repente decía, no, sí tienes razón, estoy pasando por eso. Discernió muy bien. Eso ayuda mucho. Pero habían otros que querían creer, porque este don es importantísimo y hay gente que lo considera hasta mayor que todos los dones. Por eso el apóstol Pablo decía, escojan los mejores o deseen los mejores dones, pero no es que todos sean los mejores. Hay algunos que sí, pero todos son importantes. Me voy más rápido, hermano, porque ya no tengo tiempo. Siguiente. Muy bien, vamos con dones para trabajos prácticos. De manera muy rápida, hermanos, vamos con dones de manera rápida para trabajos prácticos. Estos ya no son para con la palabra, ya no tienen nada que ver con asuntos de la palabra, sino tienen que ver con los asuntos prácticos de la vida de la iglesia y de la vida de nosotros en la iglesia. Número 1, juntos dice, administrador. Primero en los Corintios capítulo 12, verso 28. También a otros les dio los dones de administración. ¿Qué hacen los administradores? ¿Qué hacen los administradores? ¿Qué hacen los administradores? ¿Qué hacen? Administran, claro. ¿Qué hacen los administradores? Administran. ¿Qué administran? Uno, pueden ser los recursos financieros. ¿Qué otras cosas administran? Los tiempos. ¿Qué otra cosa? El personal. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más administran? Los dones. ¿Qué más administran? Los bienes. ¿Qué más administran? Administran la iglesia. Estos dones se posicionan en la administración de la iglesia y no todos tienen el don de administrar.
Si tú quieres saber que ya no lo voy a seguir porque es seguirnos metiendo, pero si tú crees que tienes el don de administrar, pregúntale a los de tu casa qué tan bueno eres para ahorrar o para cuidar lo tuyo. Si no eres bueno cuidando lo tuyo, ¿cómo piensas cuidar lo de la iglesia, no? He escuchado personas que dicen, no, es que ese hermano o esa hermana es coda. No es que sea coda, se llama buen administrador. ¿Ok? Porque un codo o una coda es un asunto carnal que dice que no suelta. Pero dentro de las cosas de Dios, un administrador, buen administrador, tiene que ser hallado fiel. Y como fiel, nosotros entendemos que sabrá administrar bien los recursos. No es que no suelte, es que sabe en dónde tiene que soltar y para qué debe de soltar. Y otra de las cosas, bueno, eso lo van a ver. Otra de las cosas que debe tener el buen administrador es que debe de tener la acción de multiplicar. ¿Ok? Debe de haber multiplicación. Porque si no hay multiplicación en eso, y si todo el tiempo está en número rojo, no, pues no es buen administrador entonces, ¿no? Ok, segundo, dones para trabajos prácticos. Siguiente. Presidir. Romanos capítulo 12, verso 8, vaya a la Biblia. Este don de presidir tiene que ver con liderazgo. El que preside con solicitud. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Tiene que ver con lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Ya lo vamos a estar viendo más adelante, pero este don de presidir tiene que ver con esa función específica del liderazgo, ser líder. Y para hablar de liderazgo ¿crees que tienes el don de presidir? ¿Crees que tienes el don de liderazgo? Pregúntate cuánta gente te sigue. Si tienes el don de liderazgo es porque te sigue. Si no te siguen, no tienes el don de liderazgo. Y si no tienes el don de liderazgo, no tienes el don de presidir. Quien preside lo hace con solicitud. Ya vamos a estar hablando acerca de eso. Siguiente grupo. Ayuda. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Los de ayuda, todos deberíamos de ayudar, ¿cierto? Todos deberíamos de hacerlo, todos deberíamos de tenerlo. Pero ¿saben qué? Son dones también, que no todos lo tienen. Usted ha visto a una persona, ayuda es de ayudar. Usted ha visto a una persona que de repente viene cargando así. ¿Lo ha visto? Y ha visto a otros que ahí están y nada más lo ven cómo pasa. Y hay gente que dice, ay, ya no hay caballeros. No, caballeros sí hay, lo que no tiene es el don de ayudar. Todos deberíamos de tenerlo, pero los famosos, en mi tierra se llaman los acomedidos. Los famosos acomedidos, los que ven rápido e incluso hasta en los niños lo vemos, ¿no? Los que ven de repente que van batallando, yo le ayudo, yo le hago, y esas personas son las que tienen los dones de ayuda. ¿Usted tiene el don de ayuda? Pregúntese, respóndase usted. ¿Sí lo tiene? ¿Ayuda usted de verdad? ¿Ayuda para quedar bien? ¿O ayuda porque en realidad lo quiere hacer? Ahí está eso. Siguiente. Exhortación, Romanos capítulo 12, verso 8, igual, ¿verdad? El que exhorta en la exhortación. Esos que exhortan tienen que ver con las personas que en este grupo de sistema práctico nos ayudan mucho para exhortar. Y la exhortación no necesariamente tiene que ser desde una exhortación bíblica o una exhortación al momento de presidir. La exhortación tiene que ver en toda nuestra área de nuestra vida. Hay gente que cae mal cuando exhorta. ¿Sí saben? Yo creo que, al menos yo siempre digo que yo soy uno de esos, creo. Que caigo mal cuando exhorto. Porque
Es que miren, no todos tenemos los dones. Usted a lo mejor va a decir, ay, el pastor buenísimo para predicar. Sí, pero malísimo para exhortar. Pero por eso hay otros que sí saben exhortar. Hay gente que a mí me da mucho, no sé cómo, ver a personas que están exhortando y hasta riéndose están. Hermanos, en el amor del Señor, yo les digo que tengamos cuidado con eso. Y yo digo, no, así no se exhorta, dale con la chancla, ¿no? A ver, hermanos, ¿se van a poner las pilas o no? ¿O qué? Y lo que yo hago no es exhortar. Alguien dijo por ahí, usted ni exhorta, usted regaña, que es otra cosa diferente. Hay gente que dice, hay que exhortar con la Biblia, también. Pero las palabras de alguien que exhorta tiene que ver con la alineación. Dice que Apolos llegó a cierto lugar y lo tomó Aquila y Priscila. ¿Sí conoce quién es Aquila y Priscila? Y ese Aquila y Priscila hablaron con Apolos y le dijeron, ¿es la única predicación que tú conoces? Aquila y Priscila. Y Apolos dijo, sí. Y también les dijo, ¿conoces el único bautismo que tú tienes? No, pues que sí. Y lo tomaron aparte y le enseñaron. Eso que le dijeron fue una exhortación a su vida. Como diciéndole, amigo, te faltan muchas cosas, pero ven, te vamos a enseñar. Esa exhortación le ayudó a Apolos a entender que su ministerio todavía necesitaba más que se explotara. Así que esa es la parte de la exhortación, una exhortación que debe de caer bien a la vida, que debe de salir bendecido y no lastimado, como dicen por ahí, ¿no? Siguiente, en el siguiente grupo tenemos misericordia. Bueno, y eso tiene que ver también con lo mismo. Misericordia tiene que ver con la misma, la exhortación. Y la misericordia también va hacia la ayuda y hacia la benevolencia, hacia el pueblo, hacia las personas cristianas y no cristianas. Las personas que tienen la misericordia son aquellas personas benevolentes que expresan su misericordia, que ayudan, que tienen compasión por la gente. ¿Okay? Jesús lo tenía. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia. ¿Qué dice la expresión bíblica sobre las palabras de Dios? Misericordia quiero y no sacrificios. Lo que Dios siempre está pidiendo es que nosotros seamos benevolentes con las personas. Ok, siguiente, el don de repartir. El que parte y reparte le toca la mayor parte, dicen por ahí. No, pero el del don de repartir sabe exactamente cuál es la función de dar. Estos, cuando hay que repartir despensa, estos que tienen el don, miren, lo hacen excelentemente bien. Cuando hay que repartir cosas que de repente traigan los americanos, pongan los dones de repartir. Ellos saben funcionar, hacer funcionar los dones, los que tienen el don de repartir. Y los que reparten tienen que ver con asuntos prácticos, con ayudas, con repartir, con dar, ¿verdad? O sea que es un don también. Siguiente, número 7, el don de la hospitalidad. ¿Cuántos son hospitalarios aquí? Levanten la mano. A ver, levanten la mano los que son dones hospitalarios. Ya un día llegaré a su casa, vamos a ver si es cierto. Los que son de los dones de hospitalidad, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dónde? Los que hospedan. Los hacen sentir cómodos en familia, ¿no? El que tiene el don de la hospitalidad va a poner a alguien lo mejor, lo va a atender, ¿verdad? Le va a ayudar, le va a dar, le va a ofrecer. El que no tiene el don de la hospitalidad,
para empezar, ni da su casa. Y para terminar, si lo da de mala gana, allí lo mete cerca del gallinero, ¿no? Dándole ahí, nada más poniéndolos, ¿no? Nos ha tocado vivir experiencias de esas donde no tienen el don de hospitalidad, ¿no? Hay gente que ni un vaso de agua te ofrecen, ¿no? No tienen el don de la hospitalidad. Pero el que tiene el don de la hospitalidad hace sentir con mucha amabilidad, hace sentir bien a la persona que llega a su casa. Y esos que tienen el don de la hospitalidad, todo el tiempo, bueno, ya lo van a ver, pero todo el tiempo les gusta tener personas en casa. Por eso, cuando vengan los americanos, quien tenga los dones de hospitalidad son los primeros que tienen que hacerlos pasar y sentirlos bien. Los dones de hospitalidad son los que se ponen con los sugieres en las puertas, porque saben que tienen el don de hospitalidad, el de la misericordia, el de la ayuda, ¿verdad? El de servicio. Bueno, vamos con el de servicio. Romanos capítulo 12, verso 7. Romanos 12, 7. Servir, Romanos capítulo 12, verso 7. Muy bien. El de servicio, todos deberíamos de tener el don de servicio, ¿sí o no? Pero algunos lo desarrollan porque es su don especial. El don de servicio rápido ve, aquí está sucio, ese está mal acomodado, ya se anda metiendo y lo anda haciendo. El don de servicio. Siguiente don. Actividades artísticas. El de actividad artística tiene que ver con ¿qué? Con el funcionamiento de ¿qué? De las habilidades y de los talentos. Ahí sí. Actividades y habilidades de talentos artísticos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las habilidades o talentos artísticos? ¿Mande? Tocar un instrumento, cantar, ¿qué más? Pintura, pandero, dibujar, danza, ¿qué más? ¿Mande? Hacer comida, sí, no es una artística, pero sí es una actividad, una habilidad que a no todos se le da, ¿verdad? No, ¿todos deberíamos de cantar? Sí, todos cantamos, pero ¿todos lo hacen bien? No. Porque hay unos que tienen la habilidad, otros no lo tienen, ¿ok? Entonces, esos que tienen la habilidad, esos que saben cantar, tienen una habilidad artística, tienen una actividad artística. Esos que, si usted ha querido tocar algún instrumento, dicen, no, yo muchos años estuve intentando y nunca lo logré. No tienen la habilidad, ¿verdad? Rápido nos damos cuenta. Pero las personas que sí lo tienen, de volada se da cuenta uno rápido que tiene una habilidad, desde muy pequeño hasta la persona que es ya de la tercera edad también puede aprender. Ok, actividad artística. Y por último, manualidades. Las manualidades ahí tienen que ver con coser, ¿qué más? Manualidades, tejer, ¿qué más? ¿Mande? Sí, también. Esos tienen que ir más con la enseñanza con los niños, ¿no? Donde lo usan mucho. Y algunos de los hermanos podrán ser muy buenos, hermanos y hermanas que son buenísimos en estas actividades de las manualidades. Siguiente grupo, siguiente diapositiva. Dones de milagros, y son 3 nada más. Dones de milagros. Número 1, fe. ¿Todos deberíamos de tener fe? Sí, pero los que tienen fe específicamente obran en estos 2 milagros. ¿Cuáles son los 2 milagros? Primero Corintios capítulo 12, verso 9, ¿qué dice? ¿Alguien que lo tenga?
Muy bien, gracias. Y versículo 28. Muy bien, los que tienen sanidades, los que tienen milagros, ¿verdad? La fe opera en la expresión de los milagros, específicamente más. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos o de lo que no se ve. Entonces, estos que tienen el don de la fe opera específicamente en sanidad y milagro. ¿Alguien de aquí le ha tocado vivir la experiencia de orar por un enfermo y este sanó? ¿Sí? Amén. No que haya sanado, que tú hayas orado y después le dijiste, tómese un paracetamol, ¿verdad? Y así se le quitó el dolor. No, que tú hayas visto que hay un enfermo y este sanó. Ya tendré tiempo. A ver, si me toca a mí dar ese del don, le voy a compartir unas cuantas experiencias donde Dios nos ha usado a nosotros para su gloria. ¿Ok? Pero sanidades, pero milagros. Los milagros tienen que ver con cosas corporales de los cuerpos e incluso resurrección de muertos. ¿Alguien le ha tocado? ¿No? ¿Sí? ¿Vio? Muy bien. ¿O usted lo? Muy bien. Lo otro es que también puede ser milagros sobrenaturales, eh, como por ejemplo huracanes, ah, cambios climáticos, cosas que para nosotros son demasiado imposibles, pero esos milagros todavía están presentes. O sea que Jesús dijo, y cosas mayores ustedes harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. Ahí está. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces dice, los que hacen milagros y después los que sanan. Son dos grupos diferentes, dos dones diferentes. Y por último, cuarto grupo, dones especiales. Y de esos son 4. Dones especiales. ¿Cuáles son? Número 1, lenguas. Primero a los Corintios capítulo 12, versos 10 al 28. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso sobre las lenguas tiene que ver sobre lenguas. Algunos dicen que son lenguas angelicales. Otros dicen que son lenguas que tienen que ver con los idiomas. Otros dicen que son lenguas de otro tipo. Pero de todo es correcto. Otros dicen que son espirituales. Todas las lenguas que en algún momento se enseñan y se dicen, dentro de la rama bautista muchas veces no enseñamos esto, pero la Biblia sí lo enseña. Ahora, ¿existen? Sí existen. ¿Los prohíbe el apóstol Pablo? No, no se prohíbe. ¿Los puede prohibir usted? Tampoco. Pero el apóstol Pablo da un principio. El principio es, si hay lenguas, también debe haber uno que interprete. Porque dice el apóstol Pablo, prefiero hablar así nada más, decir 5 palabras buenas y sonantes, a hablar miles de las cuales no me entiendan. ¿Y de qué va a servir que se hable tantas lenguas y que no haya nadie que interprete y que pase alguien y nos dirá a nosotros que estamos ebrios, ¿verdad? O locos, ¿no? Entonces, si va a haber lenguas, tiene que haber interpretación de lenguas. ¿Puede haber uno de interpretación de lenguas? Sí. Aunque no haya lenguas, sí. Pero si hay lenguas, tiene que haber interpretación de lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que dicen que son los idiomas y pueden tener alguna razón. Así que no todos se les da la habilidad de hablar
el portugués, el alemán, el francés, el italiano, el inglés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esos dones también, con esa habilidad también. Siguiente, hay un don de celibato. A ver, vamos a conocer ese Mateo capítulo 19, versos 11 y 12. ¿Qué dice sobre el don del celibato? El don del celibato tiene que ver con la abstención. ¿Alguien tiene el pasaje? No, alguien tiene el don, sino alguien tiene el pasaje. Bueno, a lo mejor sí, alguien tiene el don, ¿no? Mateo capítulo 19, versos 11 y 12. ¿Y el verso 12? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Es que hay personas que tienen una abstención natural. Aquí nos vamos a meter en rollos y los dejo para cuando veamos este don, porque hay personas que pueden decir, y cuando dice la Biblia que cada quien tendrá su esposo o su esposa, o que está destinado para el matrimonio, ¿y qué va a pasar con el de abstención, el del celibato? Y hay otros que dicen que sí, hay unos que dicen que el mejor estado es el del matrimonio, los que ya estamos casados, pues no podemos decir otra cosa, ¿no? Ya estamos metidos en eso. Pero los solteros, los que tienen la abstención, dicen que el mejor estado es estar solo y se agarran de lo que Pablo decía. Bueno, hay muchísimas cosas, yo no los quiero enredar más porque quiero que se queden con ese deseo de aprender y de saber. Y el último, que tiene que ver con el don de mártir. El don de mártir es el don de morir por una causa o morir por la única causa que es de Cristo. Y yo creo que no sé si aquí haya alguien que tenga ese deseo y que tenga ese don de morir por la causa, ¿verdad? Ese don de mártir, sí, por ejemplo, un hombre llamado Esteban murió por la causa, ¿verdad? Y fue mártir, el primer mártir. Pero algunos dicen que sí existe el don, otros dicen que no, que solamente es la prueba de nuestra fe. Pero en todo eso, lo único que podemos decir es que en la Biblia existe el don. En la práctica hay que ver y hay que saber. Porque aunque yo estoy predicando acá, si ahorita entraran y dijeran quién es el pastor, yo podría negarme y decir, no, el hermano es, ¿no? Yo no soy el hermano. Tiene cara de pastor. Es más que se le puede ver ahí con lentes está, ¿no? Yo solo soy un predicador. Bueno, ¿qué es eso? Es que no tengo el don de mártir. Creo que el don de mártir se da en el momento, ¿no? Como sucedió con Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, ¿verdad? De testimonio, y que hasta el momento dijo, Señor, veo los cielos abiertos, ¿verdad? Y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, puede que en el momento uno pueda decir, ¿verdad? Yo podría decir, a ver, aquí quién es el pastor. Pues yo mero soy el pastor. Pues vámonos, sí, pero nos vamos todos, ¿no? No me dejen solo. No lo sé. En el momento se descubriría realmente si tenemos el don de mártir. ¿Usted cree que tiene el don de mártir? ¿Moriría por una causa? ¿A ti sí te gustaría? Vamos todos contra ella. Dice que a ella sí le gustaría. Te voy a anotar como Iván de misiones
Y que te manden a Turquía, allá por ahí. Mándenlo por Afganistán, allá, ¿no? Allá mero que se vaya la hermana. No, no, no. El don de Martín debería de ser un bonito don, ¿no? Hay hombres en la Biblia que han muerto por una causa. Y el don de mártir es muerte, no es que te persiguieron. Todos, muchos y la mayoría de los apóstoles fueron mártires, ¿no? Murieron por la causa. Y muchos reformadores murieron por la causa. Muchos de ellos murieron vivos, quemados en la hoguera. Y por ejemplo, el apóstol Pablo, podemos decir que fue un mártir, ¿verdad? Que fue decapitado, como Juan el Bautista también. Y pasaría mucho más tiempo y ya me llegó la hora y me agarré mucho tiempo para explicar todo esto, pero hay mucho de qué hablar. Y nos quedamos cortos, porque de todo esto solamente les di solamente detallitos que van a estar viendo conforme vamos avanzando. Son muchos dones, ¿ya se dieron cuenta? 4 del último, 3 del tercero, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos de los otros? ¿Cuántos son? Ahí están. ¿Cuántos dones vamos a ver? ¿Cuánto? 25. 25 dones. Ojalá y podamos ver 5 en cada sábado, y si no, por lo menos 3. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie. ¿Le puedo dar? ¿Va? Para irnos despacio, para que hagan preguntas y nada más que no los vaya yo a aburrir. Podemos traer un café, cierto. Muy bien. Ahí los de don de misericordia, de repartir, de servicio. No, los de servicio no entran. Los de misericordia, repartir. Los de ayuda, ¿verdad? El café con el pan es bueno.